Bueno, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a los asambleístas Yanín Cruz de Creo, Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano Cambio y Raúl Tello del Movimiento Unidos Pastaza. Buenos días a los tres, gracias por estar aquí. Tema importante el que vamos a analizar hoy. Para aprovechar mejor el tiempo, les pongo el reloj, el cronómetro. Empezamos con 1 minuto cada uno para que nos puedan dar su posición sobre lo que está pasando en este momento y luego vamos con respuestas de 30 segundos cada uno. Empezamos entonces, quiero empezar con Yanín. Se conoció ayer la sentencia de 6 años de prisión para Jorge Glass por el delito de asociación ilícita. ¿Cuál es su reacción frente a este tema? Muy buenos días a todos los ecuatorianos. Inicio expresando mi solidaridad con Teleamazonas y en lo posterior pues decir a los ecuatorianos que se ha dado un paso importante para combatir la corrupción. Sin embargo, no es un logro que esperamos los ecuatorianos para sancionar obviamente el mal manejo económico, la corrupción y la impunidad en nuestro país. Hay un dicho que quien paga para llegar, llega para robar. Sabíamos perfectamente que Odebrecht, en este caso, pagó la campaña de varios funcionarios e hicieron lo propio con la contratación pública. Sin embargo, esta condena de 6 años es un golpe para el proyecto de la Revolución Ciudadana que sigue justificando, obviamente, este proyecto político y no ha permitido avanzar en temas importantes en la Asamblea del Debate. Lamentablemente, se puede evidenciar que por parte de algunas fichas correístas logran mantener este blindaje para no combatir la corrupción. Así que este es el resultado, estimada Janet, del periodismo. Lo que dijo el fiscal ya se conocía. Solamente hay que esperar que las autoridades y órganos de control hagan lo propio. Lo que ya se dijo durante años se evidenció ayer. 6 años es una pena quizás que pueda refrescar al tema pues de justicia, pero no nos quedamos contentos. Y el presidente, en este caso, Lenín Moreno, tendrá que dar con la ruta del dinero, que es lo que necesitamos los ecuatorianos. Gracias, Yanín. No les voy a atormentar con el sonido del tiempo que ya se acaba, pero más o menos les voy a ir avisando. Raúl, ¿cuál es su reacción frente a la sentencia de 6 años contra Jorge Glass? Bueno, aquí lo importante es de que la justicia ecuatoriana ha hecho caso de la demanda del pueblo ecuatoriano, de la demanda de todos los sectores al respecto de que se sancione la corrupción. Lamentablemente en el país se construyó durante 10 años una estructura de impunidad, un proyecto de impunidad y precisamente eso es lo que les permitió hacer todo lo que les vino en gana durante esos 10 años de correísmo. Eso es lo que les permitió esconder todos estos hechos que no únicamente nos indignan, sino que realmente nos frustran, especialmente a quienes estamos en la Asamblea, frente a la inacción de esa función del Estado, que es la Asamblea Nacional, y que lamentablemente durante los 10 años no jugó el papel que le correspondía como fiscalizador y que durante este tiempo tampoco lo ha hecho. Y debo de asumir esa responsabilidad como institución Asamblea Nacional. Mire, la Asamblea Nacional siempre está llegando tarde a los hechos. Lo hizo en el caso de Polis cuando fugó y ahora recién se convoca para el día de hoy al CAL cuando realmente todos los hechos que han sido señalados por los jueces en estos momentos de concusión, de cohecho, de peculado, de enriquecimiento ilícito, estuvieron presentes desde la primera vez que se presentó la solicitud de juicio político en el mes de junio. Luis Fernando Torres. Buenos días. Nadie hubiera imaginado hace 6 meses que en diciembre del 2017 iba a ser sentenciado el vicepresidente de la República por jueces del correísmo. Tampoco se hubiera imaginado que en tan solo 6 meses el expresidente se quedara sin partido y sin poder. Ha sucedido tan rápido lo que relato, la sentencia al vicepresidente y la pérdida de poder y de partido del expresidente Correa, que no existe este hecho en la historia ecuatoriana. Sin embargo, este es el comienzo. Se viene más y los ecuatorianos debemos de estar muy atentos porque si se viene más, que sea para un cambio que permita que el Ecuador recupere la democracia y sobre todo que el Ecuador se dedique a producir, a generar confianza para que la gente en definitiva invierta. Y será, en último término, la consulta popular el punto de quiebre. Con esa consulta, o el país cambia o siguen los mismos enquistados en el poder, impidiéndole que gobierne el presidente Moreno
y que se siga persiguiendo a medios de comunicación como Teleamazonas, que ha sido perseguido al margen de la ley con una sanción que no tiene justificación alguna. Se han planteado algunos temas sobre la mesa. De aquí en adelante 30 segundos, por favor, para sus respuestas. Y quisiera analizar con ustedes el tema del llamado, precisamente, que ya hace el presidente de la Asamblea, José Serrano, al CAL, para poder analizar el posible juicio político a Jorge Glass. Lo hace después de conocida la sentencia, pero no tiene directa relación con este hecho, sino con el hecho de que se les termina el tiempo convocado por la Contraloría General del Estado para que puedan analizar y estudiar y dar una respuesta al tema de la destitución que ya determinó la Contraloría General del Estado por la influencia o por la participación que habría tenido Jorge Glass en el tema de la asignación del pozo del campo Singue. Yanín, ¿cómo ve usted la reacción, como dice Raúl Tello, de alguna manera tardía del presidente de la Asamblea, José Serrano? Bueno, no nos llama la atención esta pasividad. No puedo generalizar, obviamente, por todos los miembros del CAL. Hay dos representantes, como Luis Fernando y Patricio Donoso, quienes han hecho un papel importante. Sin embargo, la justicia le está haciendo el trabajo al CAL. Se olvida los miembros del CAL, los 5 miembros del CAL, de que existe también responsabilidad política, de que no solamente estamos atravesando una crisis económica, sino hay una crisis política en nuestro país. Es vergonzoso ver, por ejemplo, decisiones donde vamos a llevar a juicio político, ellos tratan de justificar y dicen que no hay evidencias. Usted recordará cómo muchos de ellos justificaban la inocencia de Jorge Glass. Aquí, en su set, decían que no hay pruebas, le pusieron alfombra roja cuando él tenía que responder a todo el pleno de la Asamblea. Entonces, que no vengan con ese síntoma de hipocresía, porque ya los ecuatorianos queríamos respuestas contundentes y no queremos un CAL que sea alcahuete, en este caso, de corruptos. Y en este caso, pues, quedó demostrada la incapacidad, el poco compromiso de los miembros de CAL con el pueblo ecuatoriano. ¿Logrará de aquí en adelante la Asamblea Nacional cumplir con las expectativas que tiene el pueblo ecuatoriano frente a su tarea fiscalizadora y en este caso, pues concretamente con el juicio político a Jorge Glass? Todas las funciones del Estado tienen que cumplir una tarea frente a los hechos de corrupción. En el caso concreto de Jorge Glass, la función ejecutiva cumplió, le quitó funciones. Ahora la justicia estamos viendo que ha cumplido. El principal ente fiscalizador en el país, ¿cuál es? Es la Asamblea Nacional. Pero lamentablemente en este esquema de corrupción construido en el país es precisamente la Asamblea Nacional. La primera función que debería de intervenir en el hecho fiscalizador, lamentablemente es la primera función en donde sigue precisamente funcionando de manera absolutamente clara el proyecto de impunidad del correísmo. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que estamos mirando? Que el papel fiscalizador no lo viene cumpliendo, y no lo viene cumpliendo precisamente porque la mayoría correísta, la mayoría de Alianza País, aparentemente peleados o peleados de manera real, pero en la práctica, ¿qué es lo que vienen haciendo? Cuidándose las espaldas. Y es por ello que no ha caminado ningún proceso de fiscalización al interior de la Asamblea Nacional. Luis Fernando, analicemos el tema de que esta convocatoria al CAL no es por la sentencia, no es precisamente por la sentencia dada por la justicia a Jorge Glass, sino por esta determinación de la Contraloría General del Estado que, según entiendo, le daba 45 días a la Asamblea Nacional para poder analizar esta destitución determinada en la Contraloría General del Estado por la participación del vicepresidente Glass en la asignación del campo Singue. La decisión del Contralor General del Estado de multar y destituir al ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glass, y consecuentemente inhabilitarlo para que ejerza la vicepresidencia de la República fue legal y oportuna. Y desde que llegó esa comunicación a la presidencia de la Asamblea, yo dije que debía el Pleno de la Asamblea tramitar el pedido del Contralor, porque el Consejo Administrativo de la Legislatura no es competente. Entiendo que el presidente de la Asamblea ha solicitado un criterio de la Corte Constitucional porque de acuerdo con el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría, la autoridad nominadora tiene que ejecutar la resolución del Contralor. Y al parecer existe alguna discusión sobre el hecho de que sea o no la Asamblea Nacional autoridad nominadora del vicepresidente. A través de una interpretación extensiva de la Ley Orgánica de Servicio Público,
la Asamblea sí sería autoridad nominadora porque tiene que nombrar al reemplazante, pero allí también entra en juego el presidente de la República que envía la terna. Yo espero que el tema hoy pueda ser debidamente informado a la ciudadanía, pero la convocatoria de esta tarde es para tratar también el pedido de juicio político firmado por casi 70 legisladores. Dentro del pedido está el tema del campo Singue y entiendo que ahora habrá los votos necesarios al interior del Consejo Administrativo de la Legislatura para que sea admitido el juicio político, pero estamos en un tema de tiempos. Janine, sin embargo, aquí sigue sobre la mesa esta discusión y quisiera que usted me aclare su punto de vista sobre el tema, porque dentro de las posibilidades para enjuiciar políticamente a Jorge Glass a través de la Asamblea Nacional no está el delito de asociación ilícita, así como tampoco están muchos otros delitos que quisiera consultarle sobre ello, cuál sería la situación del país en caso de que algún vicepresidente o presidente incurriera en ellas. Pero ¿cómo se resuelve ese tema? La asociación ilícita no está ahí, está sentenciado en este momento, pero no sé cómo abrirle paso a la Asamblea Nacional para que concrete este juicio político. Bueno, nosotros cuando presentamos la solicitud anunciamos justamente estas irregularidades que se daban desde años atrás para que se pueda dar el seguimiento oportuno. En este caso tenemos informes de la Contraloría, ya tenemos justamente el tema de asociación ilícita por parte, obviamente, de la Fiscalía cuando iniciaron estos indicios de poder investigar la responsabilidad. Pero, estimada Janet y ecuatorianos, sabemos que nuestro deber es, en este caso, presionar para que esta responsabilidad política también sea un precedente. Y sobre todo, cuidado con justificar el tema de que ya tampoco no hay tiempo, porque este juicio político nos va a servir para desenmascarar a los asambleístas que quieren hacer el juego todavía al correísmo. Y en este caso nosotros vamos a seguir presionando para que el juicio político se dé. Y en lo posterior hay que recordarle a todo el país que el 28 de septiembre el asambleísta Homero Castañer pidió públicamente la destitución, obviamente, para poder elevar al debate. No puede ser posible que el Ecuador, a nivel internacional, siga siendo este foco de corrupción. Lo que decía Luis Fernando, estamos ausentando, en este caso, a los inversionistas. Queremos tomar decisiones ya concretas y, por supuesto, en este caso, tenemos todos los elementos necesarios para haber ya sentenciado, para haber expulsado al vicepresidente Jorge Glass. Quien no permitió fue esa asamblea correísta que trataba de justificarse, obviamente, bajo los elementos ilegítimos de que no habían pruebas concretas. El tema en discusión aquí es si es que se necesita o no se necesita una sentencia, por ejemplo, por el tema de cohecho, por el tema de peculado, para un funcionario público. El hecho de que ya haya investigaciones abiertas podría abrir el paso al juicio político. Ese podría ser uno de los argumentos usados en este momento, toda vez que el fiscal general del Estado ya dijo que están abiertas investigaciones por ese tipo de delitos. Mire, realmente lo señalado en el artículo 129 de la Constitución al respecto de la necesidad de que existan indicios de cohecho, de concusión, de peculado, de enriquecimiento ilícito, esos elementos existieron desde hace mucho tiempo, han sido de conocimiento de todo el país. Esos elementos existieron en las pruebas presentadas en el mes de junio en la solicitud de juicio político ante el Consejo Administrativo de la Legislatura. Es decir, eso estuvo presente durante todo el tiempo. La misma Constitución en el artículo 129 dice de que no hace falta el inicio de enjuiciamiento penal previo. Entonces, si no hacía falta eso y si estaban presentes esos elementos, obviamente se debería de haber dado paso en el mes de junio mismo al juicio político. No existió la voluntad para hacerlo. Los elementos, las pruebas sí existieron. Ahora que el tribunal ha determinado la existencia de esos elementos, desde luego que se confirma lo que nosotros hemos venido manifestando desde hace mucho tiempo. Se confirma aquello y se justifica plenamente el inicio del juicio político que lo han tenido dormido por más de un mes en el Consejo Administrativo de la Legislatura por parte de la mayoría de Alianza País. Luis Fernando, entonces, en este momento, para poder separar y poner muy bien ubicadas las cosas, esta convocatoria que hace José Serrano Alcal y esta consulta que se hace a la Corte Constitucional para ver si la Asamblea puede o no puede en este momento destituir al vicepresidente de la República o nombrar un reemplazo, pues
tampoco es que cabe como la gran salida en este momento, tampoco es que está yendo acorde a lo que está sucediendo, sino que está actuando tardíamente también. Claro, son las dos vías que existen, además de la tercera. Esto es de esperar hasta el 2 de enero para que el vicepresidente, nominalmente vicepresidente, deje completamente de ser tal. Pero eso sería vergonzoso para la Asamblea Nacional y para la justicia y para lo que esperamos los ecuatorianos de los políticos que se eligen en las urnas. Sí, los hechos políticos, la dinámica política ha superado los tiempos en la Asamblea, no hay la menor duda. Pero en la sentencia que dictaron ayer los jueces de la Corte Nacional de Justicia hay elementos que destacar. El primero, los jueces dijeron que existen delitos diversos, concusión, peculado y otros más, e inclusive le pidieron al fiscal que abriera las investigaciones correspondientes. Con esa sola declaración de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, ya existen los elementos suficientes para que se admita el juicio político, basándose inclusive en la asociación ilícita, pero no por asociación ilícita, sino por concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y otros más que podrían ser objeto de un juicio político de esa naturaleza. El segundo elemento importante en la sentencia de los jueces fue el que tuvo que ver con las pruebas debidamente valoradas, y una de ellas la declaración del antiguo secretario general de la Presidencia de la República, que al final se convirtió en uno de los elementos probatorios determinantes para que se sancione al vicepresidente Glass. Por ello digo que la sentencia dictada por los jueces es recién el comienzo de todo lo que vendrá. Y como ayer los jueces enviaron una señal muy clara a aquellos que no se acogieron a la cooperación eficaz, les aplicaron la pena máxima, y a los otros 14 meses, vamos a ver muy pronto una cascada de cooperaciones eficaces, de delaciones, y aparecerán aquellos que ahora están escondidos en la investigación para ser debidamente juzgados por lo que han hecho en los últimos 10 años. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero no dejando de establecer que la Asamblea Nacional, a través de su presidencia, está actuando de manera tardía, que ya habían los elementos suficientes para poder enjuiciar a Jorge Glass, porque no hace falta que haya una sentencia para poder procesarlo políticamente, no penalmente ni judicialmente. Y pues en este momento también hay que separar muy claramente de las razones por las que está convocando el presidente José Serrano a una sesión al CAL. No es por la sentencia recibida ayer ante la justicia por el caso de asociación ilícita, sino porque se les acaba los tiempos determinados por la Contraloría General del Estado para tomar una decisión en torno a una destitución que hizo por su actuación como exministro de sectores estratégicos. ¿Qué pasará de aquí en adelante? ¿Y para qué se asocia ilícitamente una persona o un funcionario público? ¿Nos tenemos que quedar conformes con la actuación de la justicia? ¿Debemos realmente aplaudirla tan fuerte como quisiéramos? Pues eso lo vamos a analizar. Decíamos hace un momento que están muy claras las cosas en torno al juicio de Jorge Glass, pero todavía no está claro cuál será su futuro. Tenemos un vicepresidente preso, sin funciones, gozando de unas vacaciones que también genera dudas si dentro de las normas del servicio público tenía derecho a tomarlas. En fin, de aquí en adelante, ¿cómo se va a procesar esto y cómo se va a concretar en bien del Ecuador pues la claridad y en bien de la inversión extranjera, como decía Janine en este momento? Porque no tenemos presentación. Si tenemos un vicepresidente preso, ¿cómo le decimos al mundo que venga a invertir en un país que tiene cara limpia? Empecemos con usted, Janine. ¿Cómo llegar ya en concreto a tomar decisiones en torno a este tema? Bueno, primero yo creo que es indispensable que la Asamblea se deje de esa riña interna de los proyectos políticos que a los ecuatorianos no nos interesa. Queremos decisiones mucho más concretas en el tema económico para poder, obviamente, solucionar un poco la crisis económica. La gente dice, bueno, nosotros, ¿de qué nos sirve que vayan los corruptos tras las rejas cuando no tenemos trabajo, cuando no hay posibilidades económicas y cuando sigue latente, obviamente, la crisis? Por otro lado, es importante desmembrar, todavía ese fanatismo de algunos asambleístas por el proyecto caduco de Rafael Correa, y en este caso ser mucho más transparentes. Por eso el juicio político a nosotros nos va a permitir sacarles la máscara a quienes siguen justificando obviamente este proyecto que mal le ha hecho al país.
Y en lo posterior, yo creo que ya es tiempo de que el presidente de la Asamblea, los miembros del CAL tomen una decisión un poquito digna para poder responder a la petición. No solamente es en el caso de Jorge Glass, es en el caso de Augusto Espinosa, es en el caso de Jack, es en el caso cuando nosotros hemos pedido que vayan a comparecer funcionarios correístas, han blindado. Entonces, ¿de qué transparencia estamos hablando? Por eso es importante, estimada Janet y ecuatorianos, que esta asamblea ya se deje de esas presiones políticas y hablemos de educación, hablemos de seguro social, hablemos de empleo, hablemos de una fiscalización real y, por supuesto, de quienes vayan a estar al frente de los órganos de control para un poco depurar estos 10 años de corrupción. Raúl Tello, ¿para qué se asocia ilícitamente a una persona? Porque aquí está sentenciado por el delito de asociación ilícita, pero de alguna manera, a mí por lo menos no me satisface esto, porque no han dicho para qué se asoció ilícitamente Jorge Glass. Y entiendo que de aquí en adelante recién vamos a empezar a desglosar este delito menor por el que ha sido sentenciado en principio. ¿Cuál es su visión de este tema? Precisamente el cuestionamiento que nosotros habíamos hecho, inclusive desde la Comisión de Fiscalización, en la comparecencia del fiscal general a la misma, era de que no tenía sentido una vinculación a un delito menor como la asociación ilícita, porque la asociación ilícita no es para irse al karaoke, ni irse al parque, ni irse a misa. La asociación ilícita es para cometer otro delito. Y en este caso, ventajosamente, ha sido señalado ya por los jueces de que la asociación ilícita determinó la concurrencia de otros delitos, como por ejemplo el peculado, la concusión, el cohecho, el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, el testaferrismo. Entonces, las cosas como que se van clarificando. Y obviamente, si la Fiscalía en su momento no tomó en consideración aquello, en esta instancia, y una vez que los jueces se han pronunciado en ese sentido, le corresponde a la Fiscalía iniciar esos procesos y vincular a todos quienes tengan que ver con esos actos de carácter ilícito. En este momento la Asamblea Nacional están empujando a hacer lo que por ley debería hacer, por voluntad y por respeto a sus electores, lo están obligando a hacer otras instituciones. Estábamos hablando de que en este momento la destitución de Jorge Glass o el juicio político a Jorge Glass se va a dar por presión, digamos, de lo que está haciendo la Contraloría General del Estado o porque la ley de servicio público determina unos tiempos para estar fuera del cargo. Es decir, finalmente la Asamblea está obligada a hacer su trabajo por la presión de tiempo que existe en estos problemas colaterales, digamos. ¿Es justo que esto esté sucediendo? ¿Cómo queda la Asamblea Nacional en toda esta historia, Luis Fernando? Lo más saludable para el país sería que el señor Jorge Glass, todavía nominalmente vicepresidente, deje de ser tal antes de Navidad o antes de finales de año. Que renuncie, pero no lo va a hacer, ha dicho él. ¿Y por qué sería saludable que esto ocurra en el mes de diciembre? Porque en enero estamos ya en la dinámica de la consulta popular. Y si esperamos que llegue el 2 de enero para que se cumplan los 90 días y la Corte Constitucional compruebe el abandono antes de que la Asamblea así lo declare, resulta que el proceso se prolongaría en medio de una consulta que se va a realizar el 4 de febrero. Por eso entonces debe ser interés de todos los ecuatorianos que queremos un cambio en el país, que el vicepresidente deje de ser tal en el mes de diciembre, y no esperemos a enero. Digamos, olvidémonos de que va a renunciar. Ya hemos visto que no tiene la más mínima decencia frente al pueblo ecuatoriano y prefiere que pasemos vergüenzas internacionales antes de pasar a una defensa a la que tiene derecho, pero ya a título personal. El asunto y dejar es cómo la hacerlo. relación con el país de lado, ¿no? Claro, ¿cómo hacerlo? Solo existen estas tres vías. La del juicio político, si el juicio se inicia hoy, seguramente no llegaremos a la audiencia de pleno ni hasta el 2 de enero, luego está esperar los 90 días, 2 de enero del 2018, y la otra, la vía más rápida con la que yo estoy de acuerdo, es la del Contralor. Ejecutar la decisión del Contralor General del Estado por parte del Pleno, no del CAL, porque el CAL es incompetente para hacerlo. Habrá que ver qué informe el presidente de la Asamblea, que entiendo que ha tomado ya medidas sobre esta materia y que permitiría que en diciembre el vicepresidente deje de ser tal. Hay que entrar a analizar a fondo cuáles son las pruebas y el análisis que ha hecho la Contraloría General del Estado en torno al papel del vicepresidente de la República en la asignación
del Pozo Zingue. Y digo, hay que entrar a analizar a fondo, porque les contaba aquí a los asambleístas que he estado haciendo una investigación de los resultados del Pozo Zingue y realmente son extraordinarios para el Estado ecuatoriano. Pueden manejarse los dos temas independientemente, es decir, lo que han hecho los técnicos en ese pozo versus lo que habría sucedido en la asignación de ese contrato. Eso es algo que hay que tratar con pinzas, porque aquí lo que debe haber es justicia. Lo que menos puede pasarle al Ecuador es que hoy se tomen decisiones y después estemos en juicios de repetición en donde tengamos que reconocer los errores que la justicia comete en este momento. Quisiera cerrar el programa con una pregunta clave que ha sido planteada ya luego de conocida la sentencia a Jorge Glass, y es la posible vinculación o la necesidad de vincular ya todos estos procesos al número uno o al ex número uno, que es Rafael Correa, que ayer estuvo en Panamá sospechosamente, nadie sabe para qué ni por qué. Ahí trataron de justificar que estaba para una reunión de cancilleres en la que no tiene absolutamente nada que hacer, y ya el presidente de ese país pues manifestó, o mejor dicho, uno de los directivos de esa reunión manifestó que realmente no conoce para qué está en Panamá. Quisiera, ¿cuál es su visión? ¿Debe o no debe ser vinculado Rafael Correa a todos estos procesos? Siempre hemos señalado que la cabeza principal de la corrupción, el mentor de la corrupción, es Rafael Correa Delgado. El brazo ejecutor, por supuesto, es Jorge Glass. Y él es muy responsable porque, siendo presidente de la República 10 años, no se dio cuenta de lo que estaba pasando con el recurso a los ecuatorianos. Cree que no se daba cuenta. Y ahora está disfrutando, obviamente, el recurso de nosotros. Por eso es importante, estimada Janet, que estas investigaciones se den. Esto recién inicia. Nosotros no vamos a descansar y no vamos a bajar los brazos hasta dar con el responsable, porque lo hacemos con la voluntad y con el sentimiento ciudadano y que queremos mejores días para nuestro país. Así que el próximo en la lista es Rafael Correa Delgado. Raúl Tello. Bueno, ayer el expresidente manifestó en una cadena de televisión de que ahora vienen por mí. Y no es que haya dicho eso porque él sea adivino, ni chamán, ni mucho menos. Es porque él tiene pleno conocimiento de que todos los caminos les conducen a que en el destino estén juntos Glass con el expresidente Rafael Correa. Porque él tiene conocimiento de todo lo que hicieron juntos. Porque quien construyó este proyecto de impunidad con los objetivos que todos conocemos fue precisamente Rafael Correa. Él fue la cabeza principal en todo el proyecto político de Alianza País durante los 10 años. Entonces, él no puede decir, como de manera sospechosa lo viene manifestando, de que él no conocía absolutamente nada. Mire, los hechos de corrupción hemos conocido todos los ecuatorianos y ecuatorianas a través de las denuncias que se produjeron durante los 10 años y que recibieron como respuesta de él la persecución, sabatinas en contra, etcétera, etcétera. Entonces, él está plenamente consciente de su responsabilidad y es por ello que ha vaticinado de que ahora vienen por mí, lo ha dicho. Y Luis Fernando, con usted cierro, no solamente debemos hablar del caso Odebrecht, está el caso Caminosca. Que Janine Cruz le ha hecho un seguimiento bastante profundo, también el tema de Petroecuador, el tema de Petrochina, es el tema de la refinería de Esmeraldas, el tema de la refinería del Pacífico, es decir, hay un rosario de temas por el que debe responder Jorge Glass, pero también Rafael Correa. No menos de 6 investigaciones deberá abrir el fiscal luego de la sentencia, dado que los jueces le pidieron que abra esas investigaciones por haber elementos, indicios de la comisión de otros delitos distintos de la asociación ilícita. De haber indicios concordantes, precisos, bien puede ocurrir que en esas investigaciones sea vinculado el expresidente de la República, pero no puede ser tampoco una vinculación porque desde las barras se dice vincúlele, porque sería una vergüenza para el país una vinculación mal hecha que luego se desmorona y el propio vinculado puede reírse y decir, me están persiguiendo. Pero tiene una responsabilidad política que hay que establecer. Desde todo punto de vista, con una aclaración, los presidentes de la República no expiden actos administrativos. Por lo tanto, cuando a ellos se les vincula un proceso penal, este tiene que ser también estudiado, a diferencia de otros que al haber emitido actos administrativos, haber actuado, sí pueden comprometer su responsabilidad penal. Muchísimas gracias a los tres por estar esta mañana aquí.